de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Amén. Me diste cuando nadie me vio, me amaste cuando nadie me amó, y me diste cuando nadie me vio, me amaste cuando nadie me amó, y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Cuando nadie me vio, me amaste cuando nadie me amó, me viste cuando nadie me vio, me amaste cuando nadie me amó, y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, y me
amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Amén. Vamos a continuar con nuestros estudios en el libro de San Juan. Habrán varios versículos en este estudio y empezamos con este primero que se llama ¿Cómo saber el plan de Dios para ti? Porque eso es una cosa que queremos saber en nuestras vidas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito para nosotros? Bueno, el propósito no es ganar dinero o tener una vida de abundancia solamente, pero es una vida de conocer y amar y glorificar a Dios. No sé cuánto tiempo tenemos aquí en esta tierra. Quizás tendremos una vida larga, quizás una vida corta, quién sabe. Pero vamos a ver cuál es el propósito de Dios para nosotros, para ustedes y para mí. Entonces hay algunos blancos aquí que pueden poner sus respuestas si quieren ponerlos. Vamos a ver muchos pasajes bíblicos empezando con Juan capítulo 10 en el versículo 10. ¿Cuál es el propósito para ti? Entonces dice aquí la primera pregunta: ¿a qué vino Jesús, el buen pastor? Dice aquí Juan 10:10, dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué vino? Para dar la vida, ¿verdad? ¿Y qué tipo de vida? Abundante. Entonces, ¿qué significa aquí cuando dice vida abundante? ¿Qué significa una vida abundante? Larga vida. ¿La qué? Larga vida. Larga vida puede ser larga o puede ser corta, ¿ok? Pues lleno de buenas cosas, de estar bien con la familia, De lleno de bendiciones. de bendiciones, ¿Ok? ¿Cuáles son las bendiciones que tenemos? pues la salud, La salud, ¿ok? el alimento, Alimento, ¿verdad? la familia. La familia. No es solamente de las cosas físicas de materialismo, de carros y casas, etc. Pero hay gente pobre que todavía tiene una vida abundante, una vida de propósito. ¿Okay? Y hay mucha gente que tiene mucha riqueza, pero no tiene una vida abundante. Tienen abundancias de cosas, pero no es la vida que promete a Jesús. Entonces dice aquí, ¿qué tipo de vida da Jesús a todos quienes verdaderamente creen en Él? Pues, es una vida abundante. Bueno, también es vida eterna. Eterna. ¿Ok? Una eterna. ¿Y cuándo comienza? ¿Cuándo empieza esta vida eterna? Cuando se sembramos a Cristo. Exactamente. No es algo del futuro. Cuando nos morimos, dice que ya te he dado la vida eterna. Ya en este mundo recibimos la vida eterna que continúa desde aquí hasta el futuro. Y cuando morimos físicamente, todavía estamos vivos espiritualmente. Como dijo a la hermana de Lázaro, ¿ok?
que el que me cree nunca morirá, aunque muera, todavía vive, en Juan capítulo 11. Y entonces dice, ¿qué hace Dios Padre cuando pedimos oración usando el nombre de Jesús? En capítulo 16, 23. Juan 16, 23. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pediréis al Padre en mi nombre, os lo dará. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué nos va a dar Dios? Todo lo que pidiéramos, ¿Sí? que necesitemos, En en el nombre de Jesús. el nombre de Jesús, ¿verdad? Esto es el punto clave, lo que pidamos de las necesidades que tenemos en el nombre de Jesús. Entonces, las peticiones que estamos haciendo, esos son dignos de que Cristo ponga su estampilla de su nombre aquí. Si pedimos algo que está en contra de la voluntad de Dios, Él no nos va a conceder. Si pedimos algo pecaminoso o algo así. Entonces, dice, ¿cuál crees que sea el significado de pedir en el nombre de Jesús? ¿Qué significa pedir en el nombre de Jesús? ¿Qué significa? Sí, pedir en el nombre de Jesús. Pues significa que Él estaba poniendo por estatuto que todo lo que pidas tiene que ser en el nombre del Hijo. Ujú. Que el Hijo es el que vino a limpiar los pecados y todo. Cuando pedimos en el nombre de Él, llegamos al Padre. Nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Si no es por ese Jesús. Sí, así es. Si queremos entrar en la presencia de Dios con nuestras peticiones, tenemos que venir como creyentes en Cristo Jesús, en su nombre, y las cosas que lo van a glorificar a Dios. ¿Y por qué? Según el versículo 24 aquí, ¿por qué quiere contestar nuestras oraciones? Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Para qué es entonces la respuesta? Para que nuestro gozo sea cumplido. Sí, para nuestro gozo, ¿verdad? Quiere que tengamos una vida gozosa. Pues entonces, ¿qué es gozoso? Gozoso, Ujú. pues quiere que las cosas buenas que nosotros necesitemos se las pedimos en nombre de Jesús. Entonces Él nos las da para que nosotros vivir una vida plena, ¿va? Contentos con la familia, contentos. Las cosas que necesitemos pues nos las da, entonces ya estamos contentos, gozosos. ¿Y las cosas materiales nos pueden traer gozo? ¿Sí o no? Más bien lo espiritual. Sí, es mejor lo espiritual, porque las cosas materiales van a pasar en este mundo. ¿Qué va a sobrevivir esta tierra? Cuando se cumpla el mundo, No va a sobrevivir nada, nomás lo espiritual. exactamente, la palabra de Dios, porque dijo que nunca va a desaparecer su palabra de la tierra y las almas de la gente. Esas son las únicas cosas que son eternas, ¿ok? Y si estamos invirtiendo mucho tiempo en cosas materiales, todos los vamos a perder al final de esta vida. Cuando morimos, ¿qué dejamos atrás? Nada. Sí, dejamos todo, ¿verdad? Salimos con nada y dejamos, no importa la cantidad de dinero que tengamos aquí, ¿cuánto vamos a dejar? Pues todo. Todo nomás. Sea rico, sea pobre, vamos a dejar todo aquí. Entonces lo espiritual es lo que es más importante. Entonces, Cristo que tengamos gozo, pero dice, ¿cómo somos libertados en nuestras vidas? Versículo
capítulo 8, versículo 31, 8:31, queremos ser libres. Podemos ser esclavos al materialismo, ¿verdad? 8:31 y 32, ¿qué dice? No somos libertados de nuestra vida. 8:31. Ujú. Dijo ¿Cuántas entonces, veces en nuestra vida, hermano? Sí, dice, dijo, Perdón, en 8:31. sí, 31, 32. dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerás la vida, y la verdad os hará le respondieron digna. porque eso es más allá del versículo 32. Dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y la seña del discipulado en la vida es permanecer en la palabra de Dios. Eso es nuestro aliento espiritual, la comida espiritual, es la palabra de Dios. Y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿cuál es la verdad? Jesús, la palabra de Dios, la palabra viva y la palabra escrita también. Eso es la verdad en que debemos permanecer para ser libertados en nuestras vidas. ¿Qué crees que Jesús quiso decir al hablar de la verdad que nos hace libres? En 17:17. Si permanecéis en la verdad, os hará libres. Entonces, ¿qué dice Juan 16:16? Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿De cuál palabra está hablando? La palabra de Dios. Esta es la verdad. Y todo lo que está aquí es la verdad. Y si permanecemos en la palabra de Dios, seremos libres del pecado y de la muerte. Entonces, ¿cómo es posible permanecer en la palabra de Jesús? ¿Qué significa permanecer en la palabra de Jesús? Ser fieles, hermano. ¿Sí? ¿Pero cómo? ¿De qué manera somos fieles? Obedeciendo. Ok, la obediencia. Podemos leer y no obedecerlo. Podemos leer e ignorar o no hacer caso a lo que dice en la palabra de Dios. Entonces, Dios quiere santificarnos, pues, a través de la palabra. ¿Qué más podemos hacer para permanecer en la palabra de Jesús? Ser fieles, hermano. Llevar todos los mandamientos. Ok, los mandamientos. Hay que saber lo que dice la palabra para ser obedientes. ¿Cómo podemos obedecer si no sabemos cuáles son los mandamientos de Jesús? Ok, ¿cuántos sabían? Pues dice que el mayor de los mandamientos es amar a Dios con todo el corazón, la mente, todo el ser. Y la segunda es parecida, dijo que es amar a tu prójimo, exactamente. Y entonces dice que todas las leyes se cumplen con estos dos mandamientos: amar a Dios antes de todo y a nuestros prójimos también. Y así podemos cumplir la ley de Dios. Y entonces permanecemos en la palabra. Mande. Hermano, Mande. tiene que haber también temor, porque si no hay temor, le rabia a la gente, los vale. Temor para Dios. Temor. Ujú. Hay que temer a Dios. Hay muchos que dicen que no, Dios es amor, no debemos temer a Dios. Pero yo sí, hermanos, yo sí sé que algún día cuando lo veremos en su gloria, vamos a sentir el temor de Dios, porque es un Dios santo y nosotros no somos santos aparte de Él. Y no podemos entrar en tu presencia, pues en su presencia, sin el perdón de Cristo Jesús en nuestras vidas.
hay muchos ateos hoy en día que dicen, dijo Richard Dawkins, el ateo más famoso de Estados Unidos, dijo, alguien le preguntó, cuando está frente a Dios y dice, ¿qué vas a decir a Dios? Dijo, le voy a preguntar, ¿quién eres tú de Dios? ¿Y cómo va a responder Dios? Va a decir, no te conozco, aparte de mí. ¿Okay? Ese egoísmo, ese orgullo que tienen los ateos, no tienen temor para Dios. En Juan capítulo 14, 1, dice Jesús que no debemos permitir que nuestro, ¿qué? Juan 14, 1. ¿No se turbe vuestro corazón? Sí. Creéis en Dios, creéis también en mí. Ok, entonces, que no debemos permitir que nuestro, ¿qué? Que el corazón no se turbe en este mundo. ¿Por qué? Dijo, creen en Dios, creen en mí también. Él quiere que aquellos que creen en Dios también creen en Él. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios en la carne. Juan 1 al 14 dice eso, que Cristo era Dios en la carne. Y entonces, ¿qué hay? El segundo versículo 2, ¿qué hay en el gigantesco hogar celestial? El versículo 2. En la casa de mi Padre muchas, ¿qué? Moradas. Muchas moradas hay. Y así, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, ¿qué vamos a tener algún día? Si creemos en Cristo. Vida eterna. ¿Vida eterna en dónde? En paraíso. En el paraíso, como dice aquí, en la casa, el hogar de su Padre Celestial, vamos a tener una morada. ¿Y cómo es? Pues no lo sé, hermanos, porque no la he visto todavía. No sé cómo será el cielo, no sé cómo será mi morada allá. Pero entonces, hay gente aquí que están buscando moradas en la tierra. Estas moradas van a pasar algún día. Y entonces dice, ¿qué es lo que Cristo fue a hacer cuando ascendió de regreso al cielo? Siglo versículo 3 dice, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Ok? ¿Qué dice aquí? Que el versículo 3, ¿qué fue para hacer? A preparar lugar. A preparar el lugar. Ustedes necesitan entender en las costumbres de los judíos que las casas no estaban separadas. Como el padre aquí, el hijo aquí, el nieto aquí, todos estaban listos. Y entonces cuando el hijo quería casarse, al lado de la casa de su padre, edificó otra casa junta a la casa del padre. Y cuando todo fue preparado, fue a la casa de la muchacha, la mujer, para traerla a la casa, a la morada que había preparado. Y no podía traer la esposa a la casa antes de preparar el lugar para ella al lado de la casa del padre. Y entonces, ¿qué es la iglesia, hermanos? El cuerpo. ¿Y qué más? Dice que es la novia, ¿verdad? De Jesucristo. Está preparando un lugar y algún día va a venir para recoger la mujer, la iglesia, para llevar la iglesia a su morada, que es el cielo. Y su esposa, ¿verdad? La esposa, sí, la esposa, ¿ok? Pues si es la novia, pues después de casarse es la esposa, ¿verdad? Y va a traer la esposa a la morada de su padre. Y eso es
un símbolo de lo que va a pasar con la iglesia. Él va a venir otra vez, prometió venir de nuevo para traer la esposa a la gloria. Y entonces, cuando Jesús termina con sus hogares, los hogares allá, Él va a regresar para nosotros cuando todo está listo. Entonces, ¿qué ha prometido Jesús para ese entonces? Nos prometió aquí preparar lugar, y ¿qué más prometió? Las moradas, y prometió regresar, venir de nuevo. Hay muchos que no creen en la segunda venida del Señor, ¿okay? Pero prometió que si fuera, iba a regresar algún día. Él va a regresar para nosotros. ¿Qué cosa es imposible comprar que Jesús da gratuitamente? El versículo 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envió en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os ha dicho. ¿Okay? ¿Qué nos da Consolador. el Consolador? ¿Okay? ¿Y quién es este Consolador? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y dónde está? Si está con nosotros, en nosotros. Tenemos el Consolador. Esto es el que dice aquí que recordemos todo lo que os he dicho. Hermanos, si usted está testificando a alguien y hay una pregunta y usted no sabe qué decir, a veces el Espíritu Santo le da las palabras para contestar. ¿Por qué? Porque las palabras ya están en su corazón. Y Él va a hacer que recordemos lo que ya está puesto en nuestro corazón. Y entonces, ¿cuáles son los sentimientos de Dios para con aquellos que aman a Jesús? En capítulo 16, 27, Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creado y yo salí de Dios. Pues el Padre mismo os ama. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. ¿Okay? Dice que he venido el Padre y habéis creído que yo salí de Dios. Cuando creemos en Él, el Padre nos va a amar. Apenas cantó Alex este corito. Tú me amaste cuando nadie más me amó. Y así es, hermano, con nosotros. Si amamos a Cristo, el Padre nos va a amar a nosotros también. Y entonces podemos inclinar el rostro y agradecer a Dios porque nos ama a nosotros. Vamos a orar y después vamos a continuar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú nos has dado tu palabra, Señor, que tú nos has recibido nuestro amor porque creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador, como Él que era Dios y se hizo carne para habitar entre nosotros. Y así, Señor, habitamos en la sombra de tu Espíritu Santo que nos da consuelo en este mundo. Amén. Hermano, la Biblia nos dice de que hay dos tipos de muerte. La primera muerte ocurre cuando el cuerpo muere. Esto es la muerte física. La segunda es la muerte espiritual. Dice aquí, es el resultado de morir en el pecado, sin haber recibido a Cristo en nuestras vidas. Esto es lo que significa la palabra del lugar que se llama infierno. Hermanos, hay muchos que no creen en el infierno hoy en día. Dice que no existe, es solamente un lugar para espantar a la gente, para forzarlos a creer o obedecer.
Pero ¿qué dijo Jesús en Juan 11? Apenas mencioné este versículo, Juan 11, porque estaba hablando a las hermanas de Lázaro que se había muerto. Dice aquí el 26, 11, 26. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? El que vive no morirá, pues el cuerpo sí va a morir. Dice el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esto es el punto clave. El que cree en Cristo Jesús. Nota las palabras aquí que dice en versículo 27. Le dijo pues la hermana, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esta es la confesión de un cristiano. Entonces, esta es la respuesta de que él la preguntó, ¿crees esto? Y dijo que sí. Esto es lo que yo creo. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y entonces, ¿qué ocurre en nuestro interior cuando comprendemos las palabras de Jesús? En el capítulo 15, 11, dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esto es el propósito de Dios, que tengamos este gozo en nuestro interior. Entonces, a medida que Jesús llena a aquellos que creen, todos tomamos de su ¿qué? El 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos y la gracia sobre gracia. ¿Ok? ¿De su qué? Gracia. Su plenitud. Dice aquí, todos tomamos de su plenitud que nos llena para vivir para Cristo. Hermanos, seguir a Cristo no solamente obedecer reglas y mandamientos, es que Cristo nos llena de su plenitud porque está morando en nosotros. La gracia es el regalo de Dios, es un don de Dios que nunca podemos merecer. Ustedes pueden leer aquí, tiene el pasaje de Efesios 2, 8 y 9 que dice, ¿por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué dijo Juan el Bautista? En versículo 29, 1:29, se comparó a Jesús a una cosa. ¿Qué dijo Juan? Sí, 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Quitó el pecado. Él era el Cordero de Dios. Es un símbolo. La muerte del Cordero en el altar del Antiguo Testamento era una figura de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Cuando murió en la cruz, quitó nuestro pecado. Y lo que dice el versículo 12, 1:12,
Dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ok, ¿a quiénes? Los que, Los que le recibieron. ok, ¿y qué significa esto? Aquí además dice, los que creen en su nombre. Eso es lo que quiere decir, recibir a Cristo es creer en su nombre. Hay mucha gente en el mundo hoy en día que dice, wow, todos somos hijos de Dios. Cualquier persona, dijo Cristo, solamente los que creen en su nombre son los verdaderos hijos. Dice aquí que tienen potestad de ser hechos hijos de Dios, o la autoridad de reclamar ser hijos de Dios. Creer en Cristo significa que recibimos a Cristo en nuestras vidas. En este estudio has leído del amor de Dios para tu vida y sobre algunas de las maravillas y maravillosos beneficios de conocerle. Aquellos que realmente tienen fe en Jesús reciben una vida abundante. Recuerden que la semana pasada cantábamos de la vida abundante que tenemos en Cristo. Entonces, para recibir el perdón y para tener los pecados borrados, hay que arrepentirnos ante Cristo y creer en su nombre y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Arrepentirse, como dice aquí, es dar la vuelta y alejarse del pecado para seguir a Jesús, porque Él murió por nosotros y murió por nuestros pecados y después resucitó de la tumba y entonces regresó al cielo y va a venir algún día para rescatarnos de este mundo. Vamos a concluir con una oración y luego la ofrenda. Padre Santo, gracias Señor en este momento que Cristo murió